Ahora sí, estamos listos desde Controles. Nos acompaña Yadira Lavanda, ella madre de Angie Carrillo, una joven víctima de femicidio con quien vamos a estar conversando justamente sobre el tema de reparación. Yadira, ¿cómo está? Bienvenida acá a Entrevistas Wambra. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por el espacio aquí en Wambra Radio y por el espacio que nos dan pues para que también se escuche las voces de las familias que hemos pasado por estas situaciones de vivir la dolorosa historia de la pérdida de nuestras hijas a causa de la violencia machista, ¿no? Nosotros, como familias de víctimas de femicidio, nos hemos venido como haciendo esta red de apoyo, nos hemos venido como ya uniendo entre más madres que quieren como también mostrar sus rostros, pero sobre todo que se escuche las voces de ellas. Hay madres que se han convocado en la ciudad de Quito, que han estado en plantones, que quieren seguir continuando alzando la voz por verdad, justicia y reparación. Madres que vienen de otras provincias con sus propios recursos económicos y que a pesar de eso, de que estas madres pues no tienen como estos recursos económicos buenos, pero sin embargo ellas hacen como todo este intento de visibilizar sus rostros y las historias de sus hijas. Hace unas semanas o hace unos días tuvimos la visita de las madres en la Plaza Grande, donde exigían verdad, justicia y reparación por cada una de sus hijas. Nosotros hemos hecho una ruta de la memoria desde un proyecto que se ha venido colaborando, que se llama Flores en el Aire, y desde ahí hemos podido tener un acercamiento con las familias víctimas de femicidio de otras provincias, y donde se han manifestado que los casos de estas familias aún siguen en la impunidad, ¿no? Que los femicidas siguen, los agresores siguen libres, los femicidas, algunos prófugos de la justicia, y que sin embargo, a pesar de sus casos, están en fiscalía, ya tienen una sentencia, pero sin embargo el agresor está libre, y que ellos manifiestan que para una reparación es para ellos es que los casos no queden en la impunidad, que el agresor cumpla su sentencia en una prisión, pero no es así. Han habido casos, por ejemplo, el caso Brenda, no sé si ustedes escucharon en el 2016, donde su padre, el femicidio de su hija sucedió en una universidad en Azogues y su padre vive en un Pasaje. Entonces, ¿a qué me voy? A que las familias tienen que buscar todos estos medios económicos para exigir justicia para sus hijos. Resulta que esta familia vivía en Pasaje, mandó a su hija a estudiar a Azogues y el femicidio se da en Azogues. El proceso de justicia, ¿dónde es? En Azogues. La familia tiene que buscar todos los medios económicos para estar en fiscalía, para estar en judicatura, para estar atrás de DINASED en Azogues. Entonces, ¿quién cubre esos gastos? Y ahora yo me pregunto, ¿qué pasa cuando las familias son de escasos recursos económicos y no tienen? ¿Quién hace el seguimiento? ¿Qué institución hace el seguimiento para que Fiscalía, para que DINASED continúe con las investigaciones y los casos no queden estancados? Entonces, ahí las voces de las familias a exigir verdad, justicia y reparación. Entonces también aquí, por ejemplo, yo manifiesto en los casos, tanto en el mío como en otros casos donde hay una sentencia, donde hay una reparación, las reparaciones hasta ahora no se han cumplido, ni las económicas ni las otras reparaciones. O sea, las reparaciones económicas, lamentablemente hay que decirlo que en nuestro país no hay una reparación que se haya manifestado. Esta reparación, el agresor la cumplió y no es así. Entonces, cuando estamos hablando de femicidios, cuando estamos hablando de los daños colaterales que dejan los femicidios en las familias, no son solo que se muere o le asesinan a una hija o le asesinan a este ser querido, sino queda como todo este círculo, toda esta familia también en situaciones de dolor. ¿Y quién hace como el seguimiento? ¿Qué institución? Recordemos que las instituciones públicas como MIES, que tienen la obligación de hacer el seguimiento de cuántos niños huérfanos quedan a causa del femicidio, con quiénes quedan y si estos niños están siendo atendidos y están recibiendo un bono, el bono para los hijos e hijas huérfanos víctimas de femicidio. En muchos casos no se está dando. ¿Por qué no se da? Porque nosotros hemos podido ver
que no se da porque resulta que esta familia, cuando quedan los hijos con las abuelas, con las tías en extrema pobreza, ya reciben el bono de la pobreza, que es un bono de $50, y por recibir este bono resulta que no pueden acceder los niños a recibir un bono de $90, que son los niños huérfanos y víctimas de femicidio. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es la situación de la reparación? Cuando nosotros o cuando el Estado habla sobre una reparación, tiene que ser una reparación íntegra. Y en realidad, cuando nosotros hemos visitado las familias, los casos, no está pasando esto. Yadi, hace unos días igual yo le vi que estuvo ahí en con una comisión de madres de víctimas de femicidio y estaba acompañada con la asambleísta Diana Pasley. Y en conjunto entregaron un proyecto de ley, ¿no?, que pide justamente prevención y erradicación, pero sobre todo reparación integral. Esta reparación integral, ¿qué implica? ¿Qué requieren? ¿Qué piden? Mira, nosotros presentamos conjuntamente con las familias de las víctimas sobre la política pública de reparación. No hay una política pública de reparación en nuestro país. O sea, la reparación es como lo último, ya se cumple una sentencia, ni siquiera se cumple, o sea, se dicta una sentencia en los casos de femicidio, pero ¿qué pasa? Nadie hace el seguimiento del agresor, en que si está cumpliendo su condena en la cárcel donde tiene que manifestarse que dicen esa sentencia. Nadie hace este seguimiento, nadie nos informa absolutamente nada. Hay agresores que incluso han pedido los pases a otras cárceles de menos seguridad, y eso es como una burla para esta familia, ¿entienden? Entonces la política de reparación es como que no existe, o sea, no hay. Entonces ahí es donde nosotros hablamos, la asambleísta Diana Pasley fue pues quien tomó como también esta iniciativa de presentar un proyecto de ley donde se cumpla esta reparación integral hacia las familias, en el tema de educación, reparación integral en salud, en que los niños y niñas tengan como este acompañamiento psicológico, esta terapia psicológica con profesionales especializados que sepan manejar el tema de femicidios, donde hagan este acompañamiento a la familia para que puedan sanar, para que puedan por lo menos tener este duelo. Hay familias que ni siquiera entienden el por qué sucedió esto, el por qué pasó esto con sus hijas, con sus familias, y entonces la reparación integral tiene que ver todo esto, ¿no? Cómo reparas este tejido social que se va dando en esta familia, porque recordemos, si no hacemos este acompañamiento a los niños, a las niñas, a las familias, a futuro, ¿qué estamos esperando de esta sociedad? ¿Qué estamos esperando de estos niños que van creciendo cuando han visto que su madre ha sido asesinada, que su padre es femicida, que está preso o que algunos de ellos se terminan suicidando? ¿Qué pasa con estas adolescentes que están creciendo y que tienen estos sueños y que quedaron como estos sueños ahí porque no se van a poder cumplir o porque tienen que dejar de estudiar por ir a trabajar y sostener a sus hermanos? Entonces la reparación integral tiene que ver con educación, con el tema económico. Hay familias que, por ejemplo, ni siquiera tienen este sostenimiento económico, donde exigen que por favor se cumpla con este bono de reparación a los niños huérfanos de femicidio, a las adolescentes, pero también las becas de estudio. Hay un documento que yo estaba revisando en el CENESID donde dice que hay becas de estudio para las mujeres sobrevivientes de violencia de género, pero también para las familias víctimas de femicidio. Cuando tú analizas este documento que el CENESID dice que te beca como con $2.500, algo así, resulta que es inaccesible porque uno de esos requisitos son que las familias, por ejemplo, no tienen que estar en la central de riesgo. Yo me pregunto, cuando son familias pobres y tienen que endeudarse para buscar justicia para sus hijas, la mayoría de estas familias están en una central de riesgo. Es imposible que ellas puedan acceder a estas becas de estudio, especialmente las adolescentes, las familias que quieren volver a reconstruir su proyecto de vida. Entonces, se tiene que hacer algo como, más que esta política que se presenta, algo más práctico, algo que de verdad sea como, aquí hay una reparación, las formas de reparación tienen que ser distintas, no simplemente decir, hay algo económico que el agresor le tiene que pagar y nada más, y con eso usted se tiene que financiar la terapia psicológica, como un funcionario una vez lo dijo. Y
ahí nos preguntamos las familias, ¿y qué pasa cuando no hay? ¿Dónde están las instituciones encargadas de que esto se cumpla y sobre todo de que esta familia tenga como este acompañamiento? Ahora, Yadira, en este año ha sido uno de los años más violentos donde no solamente los femicidios, digamos, en relación de parejas han trastocado la vida de las mujeres, sino además se suma lo que es la violencia armada, veíamos la minería ilegal también. Pero hay de pronto algunas cifras que mencionen, por ejemplo, cuál es el acceso a la justicia que las familias de las mujeres víctimas de feminicidio están teniendo o cuáles han sido el nivel de las sentencias, porque vemos cifras, se van sumando más de 200 mujeres en este año, pero ¿cuál es la cifra real de acceso a la justicia? Mira, nosotros este año, como Alianza para el Mapeo de los Femicidios, y también ustedes pues que trabajan desde sus áreas de comunicación, sabemos que hasta el 3 de septiembre han habido 206 femicidios, ¿no? Pero resulta que ya estamos, a la fecha, van más de 206 femicidios a nivel nacional. Entonces, cuando el acceso a la justicia se busca, recordar que la violencia atraviesa a todas las familias. Las familias, la violencia no ve clase social, no ve absolutamente nada. Pero sin embargo, las familias que tienen el acceso económico para financiar un abogado, para tener tema de visibilizar los casos de sus hijas, la justicia es más pronta. Cuando estás con fiscalía, con judicatura, pero sobre todo tienes los medios económicos, es como que recibes que los procesos se muevan más rápido, que las pericias sean más rápidas. ¿Qué pasa con las familias de escasos recursos? Cuando ni siquiera tienen 25 centavos para un bus. ¿Qué pasa con las familias donde los femicidios suceden en las áreas rurales? Donde ni siquiera tienen que caminar media hora para salir a carretera, coger un bus e ir a fiscalía. Entonces, ¿cómo vamos ahí a garantizar justicia para ese caso que sucedió en un área rural? Ahora, cuando es el proceso de justicia, tienes que ir a fiscalía, colocar una denuncia, hacer como toda esta, diría yo en lo personal, toda esta exigencia que las pericias se realicen a la veracidad, pero también con esa eficacia que uno espera encontrar, ¿no? Pero simplemente esto no se da, o sea, no se da, yo hablo que no se da con las familias de las áreas rurales, con las familias que son las más empobrecidas. Cuando los femicidios suceden, 206 femicidios que tenemos hasta el 3 de septiembre, ¿qué pasa con las familias donde han dejado los niños y las niñas y las adolescentes huérfanos? O sea, de ahí se tendría que ver cuántas sentencias se han dado en estos casos y cuántos casos hay en procesos de investigación en fiscalía. Ya casi para finalizar, justamente en torno al femicidio de Angie Carrillo, su hija, ¿qué medidas de reparación ha tenido o ha recibido? Si es que ha recibido, ¿de qué tipo han sido? Mira, voy a contar así muy poquito sobre la historia mía y cómo me veo inmiscuida o cómo me veo como una madre activista, conociendo las realidades de otras familias, porque yo pasé por eso. Angie tenía 19 años, era una joven muy hermosa, maravillosa, estaba estudiando medicina en la Universidad Politécnica de Chimborazo, tenía 19 años de edad. Ella desapareció el 28 de enero del 2014. El 28 de enero del 2014 y fueron 2 años y medio de agonía, de búsqueda. A mi hija fueron 2 años y medio donde una madre tiene que vivir con esa intuición de saber que algo le pasó, pero que no es como establecido para que fiscalía acuse o para que fiscalía condene, ¿no? Entonces, 2 años y medio donde para mí fueron agonizantes, estar todos los días en fiscalía, cuando puse la denuncia, estar todos los días enviando cartas a los ministerios. En ese entonces, cuando uno busca a un ser desaparecido, no solamente digo yo, sino he podido constatar de otras familias, cuando son de provincias, cuando vas a la Plaza Grande, cuando te paras con una pancarta en el pecho, con el rostro de tu hija, y claro,
Yo jamás imaginé pasar por esa situación, pero me tocó porque vivir esa situación, esa experiencia ha sido que hasta hoy no se puede sanar ni se va a sanar nunca. Yo creo que cuando uno muera simplemente ahí tendría que la esperanza de volverse a encontrar con este ser maravilloso que me acompañó aquí en la tierra. Angie fue encontrada el 4 de mayo del 2016, después de una reconstrucción de los hechos y después de estar como exigiendo ahí, presionando a las autoridades y para que su agresor, después de 2 años y medio, hable y manifieste dónde había dejado el cuerpo de mi hija aquel 28 de enero del 2014, que la mató, que la asesinó y la dejó enterrada a unas cuadras cerca de su casa en un barranco de basura, donde fue encontrada así como si el cuerpo de nuestras hijas no sirviera absolutamente, no valiera nada. Entonces nos dejó y quedó una familia con daños colaterales, una familia muy, muy, que hasta ahora, a pesar de la fecha que estamos, que han pasado 8 años del femicidio de mi hija y 6 años de haberla encontrado, aún así no se han podido recuperar la familia que ha quedado en esta situación. Mis hijos y yo, que todos los días hacemos como esa lucha interna. En el tema de reparación, en la sentencia de mi hija hay una condena a su agresor de 26 años de prisión, una reparación de $20,000 que jamás se verá ni se ha visto. Y yo era funcionaria pública, yo trabajaba en la Secretaría de Derechos Humanos desde el 2014 hasta el 2020. Aprendí mucho sobre temas de violencia, sobre cómo es el acceso a la justicia, sobre hacer el acompañamiento a los sobrevivientes de violencia, cómo Fiscalía puede recibir estas denuncias y cómo hacer el seguimiento desde esta institución pública. En el 2020 fui notificada, sin considerar mi situación, que el Estado en aquel entonces, cuando yo encontré a mi hija en el 2016, me manifestaron que esté tranquila por el tema laboral, porque ese era un compromiso político tanto del gobierno para mantener mi reparación como ese compromiso simbólico y tener este ingreso económico. Pero resulta que no fue así, que en el 2020 me notificaron y a nosotros como familia nos ha tocado ir buscando otros recursos económicos para poder sostener a mis hijos, sostenerme yo y poder seguir estudiando. A raíz de la situación de mi hija, yo me quise entender el porqué el tema de la violencia de género, porque las madres no aprendemos, no venimos desde la academia, simplemente venimos desde este conocimiento que nos toca entender el por qué nos matan así, nos asesinan a nuestras hijas. Entré a estudiar Derecho, pero no pude terminar mis estudios por la situación que les comento, pero ha sido como toda esta lucha, el poder también acompañar a otras familias y el saber que mi caso no ha sido el único y que hay otras familias que también exigen que se haga justicia. Yo creo que justicia sin reparación no es justicia y justicia que tarda tampoco es justicia. Finalmente, hay muchos casos de mujeres que aún siguen desaparecidas y que ver a estas madres que aún tienen este hilo de esperanza de encontrar a sus hijas con vida a pesar de los años que pasan es admirable, es conmovedor y doloroso también. Finalmente, Tadira, preguntarle cuáles van a ser las acciones. Sabemos que un poco se van a seguir manifestando en la Plaza Grande. Mira, las familias están llegando a la Plaza Grande con sus propios recursos. Esperemos desde las otras organizaciones seguirles apoyando. Yo vivo en La Guagrio. Hay a veces que no se tiene como los recursos para estar en la Plaza Grande todos los martes, pero hacemos el intento y si no podemos estar unas, van a estar otras madres levantando la voz, levantando el exigir verdad, justicia y reparación. Hay familias que cada vez se van uniendo, femicidios que solo este año hasta el 3 de septiembre 206 femicidios, pero recordar que desde el 2014, han habido 2.247 vidas de mujeres arrebatadas, asesinadas, y son estas familias las que ahora están alzando la voz, las que están diciendo basta de impunidad, basta del asesinato de nuestras hijas, que también se escuche la voz de estas madres, que yo digo son madres de diferentes clases sociales, pero cada una con su esencia está aprendiendo
y eso es importante ver que las madres ya están cada una alzando la voz por sus hijas. Entonces están todos los martes reuniéndose en la Plaza Grande y esperemos pues que las exigencias y que las peticiones que ellas hacen al gobierno sean escuchadas. Yadira, muchísimas gracias por esta entrevista y vamos a estar pendientes entonces de todo lo que signifique las acciones por parte de las madres, de las familias de mujeres víctimas de femicidio. Muchísimas gracias.